Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches, Dulce, Jason y Cristian. Vamos a iniciar la videoconferencia del día de hoy. Eh, También está Lucía Azurdia y Hola, buenas noches. María José Caldeón. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias. Bueno, qué bueno. Bueno, el tema que nos va a llevar el día de hoy en cuanto a evaluación de proyectos son tres subtemas, digamos, lo que es algunos conceptos básicos, lo que es evaluación cualitativa y lo que es cálculo de interés. Alrededor de esos tres temas vamos a estar trabajando. Si ustedes pudieron ver ahí material suficiente y en cuanto a los cálculos en Excel, hay algunos videos para que ustedes puedan ahí observar cómo se hacen los cálculos. Así que, voy a ir muy rápido y me gustaría que dejar un tiempo al final por las dudas que ustedes puedan plantear, ¿verdad? Tenemos también las actividades para esta oportunidad, que serían prácticamente la evaluación cualitativa del proyecto del otro grupo. Hay un trabajo de lo que es prácticamente la matemática financiera simple, y hay un segundo que es ya la matemática financiera viendo algunos otros aspectos, y luego también como una cuarta actividad se les pide que participen en el foro respectivo. Espero lo que es la evaluación de proyectos. Hay una diferencia fundamental entre evaluar, supervisar y auditar, ¿verdad? Evaluar es tomar como una foto en un momento dado, en donde nosotros vamos a ver qué es lo que está pasando en el proyecto, pero es en una instantánea. Mientras que supervisar generalmente es como tomar un video. Y en este caso estaríamos observando el proyecto a lo largo de su, eh, digamos, operatividad y cuando lo estamos montando, ¿verdad? Y generalmente la supervisión lo hace el mismo personal del proyecto, que ahora ya se está acostumbrando a subcontratar, mientras que la evaluación lo hace personal externo. Las dos actividades son proactivas, buscando que el proyecto se desarrolle en la mejor manera posible. Mientras que en el caso, digamos, de la auditoría, lo que hacen es observar si se está cumpliendo, y en realidad la parte de auditar es una actividad más encargada por los financieros para ver si el dinero se está manejando adecuadamente y si está teniendo los resultados que se esperan. Ahora, dependiendo en el momento en que se haga, hay cuatro tipos de evaluaciones. Hay una evaluación que se llama ex ante, ¿verdad? Si observamos nosotros acá, se realiza toda la preinversión y se llama ex ante porque se realiza antes de invertir. Entonces aquí se chequea si realmente conviene o no conviene hacer el proyecto, ¿verdad? Luego tenemos una segunda que se conoce como intra o durante. De esta hay dos tipos. Una que se realiza aquí en el medio de la inversión, por acá en medio, y la otra que se realiza en el medio de la posinversión. Estas lo que buscan es chequear si el proyecto, digamos, cuando se está armando, está correspondiendo a lo que se había planificado. Y en la posinversión, para ver si está siguiendo, digamos, los lineamientos y los términos de referencia que se habían puesto. Luego, cuando concluye la inversión y cuando concluye la posinversión, se acostumbra a hacer otra evaluación que se llama ex post.
Cuando se hace después de la inversión, lo que busca es ver si lo que estamos construyendo realmente responde a lo que se había planificado. Y la evaluación que se hace después de la postinversión, lo que chequea es si realmente el proyecto generó las utilidades que habíamos esperado. En todo caso, estas dos evaluaciones ex post lo que hacen es retroalimentar si en dado caso nosotros queremos abrir otro ciclo del proyecto. Prácticamente estaríamos hablando de que acá nos deja las lecciones aprendidas. Por último, hay una evaluación que se hace después de que concluye el ciclo del proyecto y esa se llama una evaluación de impacto. O sea, lo que busca es venir a chequear años después qué pasó con el proyecto, si el proyecto sigue funcionando, si generó cambios en el lugar donde se realizó y si el proyecto realmente cumplió las expectativas. Sucede en Guatemala que hay muchos proyectos que se realizan y cuando se hace una evaluación de impacto se va a observar que prácticamente no causó ningún impacto en el área donde se trabajó, ni para la empresa, ni para la comunidad. Y entonces, estos son los 4 tipos de evaluación, dependiendo el momento en que se realiza. Bueno, luego hay otro tipo de evaluación, ya dependiendo los datos que se manejan. Puede haber una evaluación cualitativa y puede existir lo que se conoce como una evaluación cuantitativa. La primera, eh, lo que busca es eh, observar datos que son atributos, mientras que la cuantitativa, en donde nos vamos a detener el resto del curso, pues trabaja variables, está trabajando con números. En la parte cualitativa se hacen 2 tipos de análisis. El primero, que es el análisis de congruencia, que lo que hace es chequear si el objetivo general del proyecto responde a los objetivos de la planificación. Por ejemplo, si nosotros tenemos una empresa, digamos, productora, qué sé yo, de carne de alta calidad, ¿verdad? Entonces, si surge un proyecto dentro de esa empresa, tiene que ir en la línea del giro de la empresa. Digamos, si de repente se desarrolla un proyecto, por ejemplo, dentro de la misma empresa, de confeccionar ropa de calidad, por ejemplo, esto es algo que no va a tener congruencia, ¿verdad? No tiene congruencia entre el objetivo del proyecto y el objetivo de la planificación. Esto no siempre es malo, pero hay que dejarlo señalado porque va a implicar que nosotros tengamos que invertir más, van a perderse probablemente en las pruebas, aparte del producto, hay que capacitar más al personal, ¿verdad? Pero no necesariamente es malo, ¿verdad? Me gusta mencionar ahí el ejemplo de Saúl Méndez, porque ellos se dedicaban a trajes, de repente sacan un subproyecto de un café especializado, el Café Saúl. Este proyecto es incongruente con lo que hacía Saúl Méndez, ¿verdad? Pero no fue malo, ¿verdad? Lo que pasa es que ellos tuvieron que dedicar muchas cosas antes de capacitar al personal y todo para que el proyecto les funcionara. Así que la congruencia se señala con el propósito de dejar el alertivo de que hay que hacer esfuerzos adicionales. Luego, hay un análisis que se hace que es de viabilidad bajo 2 niveles. Uno es un análisis de viabilidad de tipo intrínsecos y otro es una viabilidad que tiene que ver con el entorno del proyecto. Cuando hablamos de viabilidad intrínseca es ir a ver el proyecto, chequear cómo está su estudio de mercado, técnico, administrativo, legal, impacto ambiental y financiero. Y chequear si realmente en el estudio se observa que el proyecto tiene viabilidad. Ahí lo que habría que hacer es ir a chequear cuál es el contenido de cada uno, digamos, de estos estudios. Eso lo pueden ver en el curso anterior
En la sección de tareas pueden ir viendo cuáles eran los componentes de cada uno y concluir si realmente el proyecto tiene todos los componentes y se visualiza que sí tiene una viabilidad. El término viabilidad viene como de camino, encontrar un camino expedito, ¿verdad? Digamos que uno se monta sobre el camino y no encuentra obstáculos, eso quiere decir la viabilidad. En cuanto al entorno, es muy importante analizar el entorno. El proyecto, ¿verdad? Que había un problema, que hay una gran falla que pasa. Y esto, digamos, se observa muy bien cuando ocurre el terremoto de 1976. Y entonces los lotes de Ciudad San Cristóbal se dejaron de vender. Eso provocó problemas con el proyecto y entonces lo que tuvieron que hacer fue popularizar más Ciudad San Cristóbal. Ahora, donde antes había un lote para una casa entera, ahora hay un condominio completo, digamos, de 15, 20 casas ahí. Eh, Luego, también debe de analizarse el entorno económico, por ejemplo, ¿verdad? En esto, lo que hay que chequear es si realmente el proyecto, digamos, encuentra un entorno económico donde exista capacidad de compra alrededor de él, ¿verdad? Hay lugares en Guatemala en donde un proyecto sencillamente no se puede realizar porque la capacidad económica de las personas no es suficiente, ¿verdad? Digamos, si yo quiero poner, por ejemplo, en mi pueblo que tiene 12,000 habitantes, digamos, un centro comercial tipo escala, por ejemplo, realmente el entorno económico no me lo permite, ¿verdad? Luego hay que ver si el proyecto no tiene problemas con el entorno político, ¿verdad? Hay alrededor de esto, digamos, por ejemplo, casos en donde los diputados, los alcaldes toman control completo de los territorios y no permiten que un proyecto se haga. Entonces, simplemente uno quiere echar a andar un proyecto adelante y la parte política va a oponerse. Pero entonces hay que chequear si no hay alguna conflictividad política alrededor de esto. Luego, otro aspecto bien importante en cuanto al entorno es lo social, ¿verdad? Ustedes ven hoy en día que las hidroeléctricas están teniendo problemas serios para realizarse porque las comunidades se organizan y no permiten que se realicen hidroeléctricas cuando probablemente el proyecto vaya a ser de beneficio para el lugar, ¿verdad? Entonces hay que ver bien el entorno social, hacer acuerdos sociales, ¿verdad? Cementos Progreso está teniendo mucho problema para abrir la planta que tiene en San Juan Zacatepeques porque ahí hubo un problema social originado en el hecho de que hay un señor que tenía mucho poder, quiso venderles un terreno que a ellos no les interesaba y como no se lo compraron, entonces él organizó las comunidades y a pesar de que el señor ya murió, el aspecto social sigue dando problema ahí. O sea, todavía Cementos Progreso no ha logrado empezar a operar en San Juan Zacatepeques. Y luego el aspecto jurídico. Guatemala, además de sus leyes, tiene el famoso derecho consuetudinario y hay que chequear si la parte jurídica no es problema para un proyecto, ¿verdad? Muchas veces las autoridades indígenas se oponen a que se realice un proyecto, por ejemplo, o hay aspectos jurídicos que nosotros probablemente no hemos tomado en cuenta, por ejemplo, algún derecho de paso para entrar a una comunidad o a una finca, ¿verdad? Yo sé del caso de una finca que se la vendieron a alguien que se entusiasmó. En este caso, digamos que si vemos este cuadro,
y yo coloco un capital a 5 años, vamos a ver que al final del primer año, según el interés simple, vamos a tener 110 quetzales. La idea en el interés compuesto es que en el segundo año se coloca como capital inicial el capital que teníamos más ese interés que ganamos. Y así nos vamos a ir en cada uno de los años. Prácticamente una cantidad de que igual al capital inicial por uno. Al aplicar esto, ¿verdad? Nosotros tendríamos los 161.05, o sea, el capital inicial por 1 más 0.10 elevado a la 5 va a ser igual a 100. Doctor, perdone, no sé si me escucha. Sea un dinero depositado al futuro, al día de hoy vale menos. Esto precisamente es lo que pasa con los proyectos. Luego, también podemos calcular la cuota, ¿verdad?
nosotros podríamos calcular el pago o la cuota que nosotros vamos a depositar, despejándola de las fórmulas anteriores. En Excel, a la fórmula de la cuota se le llama pago, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros que, si nosotros quisiéramos saber la cuota que tenemos que depositar para pagar un préstamo, por ejemplo, de 2.486,85, colocamos la tasa, colocamos el tiempo y colocamos el valor actual. Así que la cuota que tendríamos que depositar son 1,000 quetzales, ¿verdad? Excel le llama a esto pago, ¿verdad? En realidad en los libros aparece como anualidad, en realidad es una cuota que vamos a estar depositando en cada periodo de tiempo. De igual forma, nosotros podríamos calcular el tiempo, NPER. Excel al tiempo le llama NPER. Si colocamos la tasa, la cuota y el valor futuro que queremos, entonces nos va a dar el tiempo. Por ejemplo, aquí regresamos a los 3 años que teníamos de cálculo. Y luego tenemos que también podríamos calcular la tasa, ¿verdad? La tasa de interés, ¿verdad? Si nosotros tenemos en NPER, le colocamos 3 años, el pago son los 1,000 y en el futuro tenemos 3,310, al final la tasa va a ser el 10%, ¿verdad? Esto sería entonces los cálculos que podemos hacer acá en Excel, ¿verdad? Ustedes tienen un video para cada uno de estos cálculos, ¿verdad? En esta unidad tenemos videos que representan todo y tenemos toda la parte escrita. Yo les encargo que, digamos, la realicemos nosotros esto, que lo realicemos, digamos, en Excel. Por favor, no se vayan a poner a hacer los cálculos a mano. No quiero que de una vez ingresen a Excel. Muy bien, eso es lo que yo quería presentarles en esta noche. Y entonces, afortunadamente, a pesar del problema que tuvimos, tenemos 15 minutos acá para que podamos nosotros plantear algunas inquietudes. Así es que a partir de este momento yo les dejo el tiempo para que ustedes puedan participar. Doc, buenas noches. Perdone, en el laboratorio 1, en el numeral 2, el inciso E dice pagos al comienzo del periodo. Entonces ahí me imagino que hay que calcularlo de forma anticipada, pero digamos ya para hacerlo así con esta misma función de Excel, Sí, variaría. perfecto. Si el por default es al final del periodo, usted le coloca 1 en lugar de 0. ¿Verdad? Y ahí ya... Perdone, Doc, perdí señal, no le escuché, disculpe. Sí, le decía que en las fórmulas de valor futuro, valor actual, hasta abajo hay una opción que dice tipo. Si no le coloca nada, esto va a asumir que es al final del periodo. Para asumir que es al principio del periodo, usted le va a colocar ahí un 1. ¿Ok? Ok, Doc, Y gracias. entonces ya se lo toma como al inicio del periodo. ¿Ok? Ok, gracias. Bueno. Muy bien, ¿alguna otra duda? ¿Alguien tiene algún planteamiento? ¿Cómo van con sus actividades? Buenas noches, doctor. Ese que explicó ahorita solo se aplica para el inciso B, ¿verdad? No es para los otros Sí, incisos. para los otros no, es solo, si no se dice nada, el por default es al final del periodo. Ah, ok. Ahora, Gracias. ustedes van a observar que en este caso les va a dar lo mismo porque cuando es un solo dinero llevado al futuro, al presente, no importa. Esto actúa más cuando hay cuotas, ¿verdad? Cuando es un solo dinero, el resultado no va a afectar mucho, pero sí afecta cuando es en cuotas.
Doc, perdone, también en el laboratorio 2, Ajá. en el numeral 4, dice, habla de un depósito inicial de 5,000. ¿Ese depósito inicial es valor actual o es cuota? Perdón, si me repite, no tengo a la mano aquí la tarea, repítame la enunciado. Es que dice, un banco paga un interés de 10% anual sobre inversiones a largo plazo, nos anuncia que nuestro depósito inicial de 5,000 se ha acumulado hasta llegar a 20,886. ¿Cuánto tiempo ha permanecido ese depósito en el banco? Así, Entonces mi pregunta era si era... Es un solo depósito inicial, ahí va en valor actual. Ah, ok. Gracias, Doc. Muy bien, ¿alguna otra duda? Sí, doctor. Entonces, si ese es valor actual, los 20,886.24 es valor futuro. Entonces, para hacerlo en Excel, ya no utilizamos cuota, o digamos, ya no utilizamos pagos, sino colocamos los dos, valor actual y valor futuro. Sí, así es, ajá. Gracias. Okay. Doctor, con ese problema, como ahí es valor actual y valor futuro, lo que va dentro de la fórmula, ¿solo uno de los dos hay que poner negativo o cuál es el que corresponde en negativo? No, uno de los dos. Pero puede ser cualquiera. El último siempre. Tomemos el último, a veces da problema, es el último que se toma. El último se pone entonces. Sí. Bueno, gracias. Doctor, viera que yo tengo un poco de problema para entender cuándo es una cantidad de valor actual y cuándo es una cantidad de valor futuro. No sé si usted me pudiera aclarar ahí. Sí, digamos, si usted va a hacer un préstamo, digamos, usted va a prestar al banco 50,000 quetzales, ¿verdad? Y quiere saber las cuotas. Entonces, ese préstamo es un valor actual. Ahora, si usted va a calcular su fondo de pensiones y usted dice, yo quiero al retirarme tener 1,000,000 de quetzales, ese lo va a tener en el futuro. ¿Cuánto debo depositar mensualmente? ¿Verdad? Entonces, usted tiene que chequear que en este caso, ahí es valor futuro, porque lo quiere tener en el futuro. Ahora, lo que sí deben de tener cuidado y que no lo expliqué tan detalladamente o no lo expliqué mejor, es que todo debe estar en la misma dimensional. Si estamos hablando de meses en las cuotas, todo debe de trasladarse a meses, los años, la tasa y todo debe ir en meses. Si es anual, entonces todo se queda en años, ¿verdad? Entonces, digamos, una tasa de 20% para pasarla mensual hay que dividirlo entre 12, ¿verdad? Si tenemos 5 años para pasarlo a meses, tienen que multiplicarlo por 12, serían 60 meses. Entonces, para poder tener los resultados, digamos, tanto el tiempo como la cuota como la tasa deben de estar en la misma dimensional de tiempo. ¿Okay? Y en el caso ¿se toma un mes de 30 días? Sí, siempre se asumen 30 días. Gracias. Se asumen 12 meses al año, ¿verdad? No hay ahí ningún cálculo donde implique días, en realidad. Solo hay de meses y de años. Es que Doctor, lo que pasa... Sí, sí, no, Majo. No, Majo, es la misma pregunta, mejor siga. Es que le preguntaba lo de si se tomaban 30 días, porque el problema número 1 habla de que fuma 2 cajetillas diarias y da el precio de cada cajetilla, entonces hay que multiplicarla. Sí. Por eso le preguntaba si se tomaban 30 o 31 días. No, se toman 30 días. Se asume, digamos, en términos bancarios, 30 días y 360 días al año. Gracias, doctor. En ese problema habría que pasar todo a meses, ¿verdad? Porque como dice 8% anual capitalizable mensualmente, es, Sí, es calcular sobre meses. Ese es un ejemplo donde todo hay que ponerlo en meses.
Ah, ok. Gracias. Eso se utiliza cuando habla específicamente que la tasa es capitalizable, porque en otros, por ejemplo, solo dice una tasa anual y no menciona nada de que si es En capitalizable. el anual no hay problema, todo se lleva años. ¿Verdad? Gracias. Bueno, cualquier duda estoy a la orden y gracias a los que participaron, ¿verdad? Y espero que suban sus trabajos a esta semana. El tiempo límite es el domingo para que los puedan colocar, ¿verdad? Y agradezco la participación. Doc, perdone, antes, como nosotros le habíamos comentado que con María José, como no estuvimos en el curso anterior, no teníamos grupo. Y ahorita una compañera nos ha hecho favor de invitarnos a su grupo, pero quedaría el grupo de 5. ¿Podemos trabajar así? Sí, está bien, sí. Vamos a apoyarles por el problema que tuvieron, ¿verdad, Dulce? Ok, gracias, Doc, muy amable. Gracias, Doc. Bueno. No sé si alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta. Les recomiendo que vayan a ver los videos y que repasen bien. Recuerden poner todo en la misma dimensional para que sus cálculos resulten bien. Y pues esperamos entonces vernos la próxima semana a esta misma hora. Y nuevamente me disculpo por el inconveniente, ¿verdad? Pero gracias a Dios logramos conectarnos de nuevo. ¿Ok? Ok, doctor. Gracias. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, doctor. Buenas noches. Feliz noche. Gracias, Axel, por estar atento. Feliz noche.